Antes que nada, bienvenido. Gracias. Bienvenido al Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria. Sabemos que estás muy ocupado habitualmente con tu agenda, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esta es una conversación que la idea es pasarla este viernes, nos van a estar escuchando el viernes, todo un grupo de mediadores del Departamento Judicial de San Isidro, que bueno, están muy comprometidos con la mediación, con muchas ansias por tratar de superar problemas coyunturales que estamos teniendo, pero nuestra convocatoria hacia vos tiene que ver principalmente con poder hablar de desafíos, de futuros, de ampliar la mirada de lo que nosotros podemos hacer y de lo que nosotros podemos aportarnos a nosotros mismos y aportar a los conflictos con los que trabajamos, a los sistemas de los conflictos con los que trabajamos. Así El que está encantado de venir soy yo. Le agradezco mucho la invitación, tanto a ustedes como a los colegas de mediadores de aquí de San Isidro. Les agradezco mucho la confianza también. A partir del desafío que me propones, que tiene que ver con conversar en función de la potencialidad de la mediación, yo creo que hay algunos elementos que habría que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta primero cómo fue concebida la mediación, para qué fue concebida la mediación, cómo fuimos capacitados los mediadores y cuál es la función social de la mediación. Me parece que estas tres cosas se pueden compatibilizar. En función de cómo fue concebida, yo estaba en el Ministerio de Justicia cuando apareció esto de hay que hacer de la mediación una política pública. Hay que hacer de la mediación algo que sea lo suficientemente activo como para poder descomprimir lo atiborrado que están los tribunales en este momento. Porque no había más dinero para crear más juzgados. Este era el objetivo. O sea, como política judicial, ¿no? Claro, como política judicial, como no hay más dinero para crear juzgados especialmente federales, el Ministerio de Economía proponía que había que ver algo que el BID estaba de algún modo desarrollando en algunos países que tenía que ver con la mediación. Digo esto que es parte de una génesis. Claro, esta génesis la cuento porque hace 4 años atrás estuve en Brasil y el presidente del Superior Tribunal de Brasil dijo exactamente lo mismo que acá hace 25 años se planteaba en el Ministerio de Economía. Sospecho que en provincia pasó algo parecido. Y después cada una de las provincias tuvo la misma realidad, la misma relación con... Bueno, la mediación vino a cumplir un rol de política judicial, vino a descomprimir teóricamente el sistema judicial. Claro, si esta fuera solo la función de la mediación, sería parte de un eslabón, de una cadena de funcionalidades en las cuales alguna de ellas necesariamente puede funcionar mejor, otra puede funcionar peor. Hay una centralidad que es el Poder Judicial, hay una complementariedad teóricamente del sistema de mediación que aparte la llaman como algo alternativo, algo secundario, pero la realidad es que dentro de esa complementariedad son eslabones de una misma cadena. Ahora, si esa fuera solo la función de la mediación, tendríamos realmente un inconveniente nosotros, los que estamos en este campo, que abrazamos esta causa como una causa que va más allá de lo que es simplemente un trabajo específico. Esto de yo hago lo que hago porque aparte me genera una retribución, esto es alimentario, esto es mío y es un derecho. Sí, seguro, eso es. Pero eso solo es. Y ahí es donde incorporo el tema de la función social de la mediación. El impacto social que produce la mediación cuando uno genera, en principio, un espacio que sea cuidado. Luego, un espacio que sea creíble y legítimo. Y luego, saber con qué estamos trabajando. ¿Cuál es el contexto en el cual estamos trabajando? Claro, y es ahí donde el Estado social, el Estado de la sociedad requiere que nosotros pensemos y repensemos permanentemente. Yo vengo diciendo desde hace mucho
que antes de la pandemia, ya los que estamos en el campo de la gestión de conflictos, teníamos que pensar de nuevo lo nuevo, porque había cambiado todo y nosotros no cambiábamos, ni siquiera metodologías, estructuras, modos de mirar, enfoques. Entonces yo planteaba, miren, la incertidumbre, la complejidad, las desigualdades, las violencias que estaban ya antes de la pandemia, dentro de lo que era el campo de lo social, el campo de las personas que tienen un conflicto, ya sea un conflicto que después se canalice prejudicialmente, un conflicto social, un conflicto de lo cotidiano que también se maneja en un escenario de mediación prejudicial. Claro. Eso está en ese escenario también. Claro. Y a veces no lo vemos porque miramos procedimientos, miramos herramientas y eso queda como escondido detrás de cuál es la práctica que tenemos que llevar adelante y se nos pasa por alto. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. En esto que decís vos, yo quiero dos cosas. La primera es pensar de nuevo lo nuevo antes de la pandemia, y la pandemia vino a profundizar todo. No es que la incertidumbre, la complejidad, las violencias, las desigualdades han mejorado. Es más, creo que exponencialmente han crecido para mal. Sí. A veces decimos, bueno, es un amigo la incertidumbre para poder trabajar en ella y adaptar y adoptar medidas que nos permitan trabajar en ella. Sí, pero qué bueno que es tener en este mar de incertidumbre un archipiélago donde agarrarnos, ¿no? Y bueno, luego decimos, bueno, aparte de eso es complejo el sistema y la complejidad requiere que como la incertidumbre, que tengamos claramente algún tipo de metodología que nos asegure cómo poder llevar adelante alguna práctica que sea una práctica que sea sin daño. Y claro, si se potencian las violencias, se potencian las desigualdades, creo que todo eso junto en una ecuación puede dar un resultado muy malo si nosotros no estamos acorde a las circunstancias. Y es aquí donde tomo lo que vos dijiste. El impacto que produce la mediación en las personas que pagan la mediación. Lo que se genera con lo social, el estado social y lo que implica una buena práctica a partir de saber que uno está generando su función social para que esas personas vuelvan a su casa, cambiando también determinado tipo de parámetros a partir de lo que pudo pasar en esa mediación. Y ahí es donde digo, bueno, yo aprendí muchas cosas en lo macro que lo llevo a lo micro. Metodologías que sirven dentro de lo que es el campo de lo penal, que fue el campo restaurativo, sirven para el campo de lo social, de lo comunitario, de lo escolar. Las empresas mismas están replanteando su modo de enfocar. Hoy las empresas y los derechos humanos empezaron a tener que convivir cuando nunca quisieron convivir. Parecía un oxímoron hablar de empresas y derechos humanos, y hoy a partir de los ODS se tienen que adaptar a determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con la ética que antes no estaba dentro de lo que era el circuito de la empresa, con la debida diligencia que antes no estaba dentro del circuito de la empresa, y también con la gestión de conflictos dentro de la empresa que antes no estaba dentro de la empresa. Las mismas escuelas empezaron a abrir sus puertas a los círculos restaurativos. Las mismas escuelas empezaron a abrir sus puertas para la mediación escolar y para enseñar, para dotar de recursos a los niños, para tener otro tipo de mirada menos confrontativa y mucho más colaborativa. En el campo social comunitario, cada vez es más la conflictividad que puede llegar a crecer, pero que al mismo tiempo se puede canalizar a través de terceros que se predisponen para gestionar conflictos. La Argentina es un ejemplo en esto. La cantidad de centros de mediación comunitaria que hay en la Argentina no tienen otros países de América Latina. No lo tienen, lo tenemos nosotros desarrollado. No solo por los multipuertas que han desarrollado en algunos lugares, sino por lo que verdaderamente hace cada uno que cree en esto. Pero aparte también tenemos muchos actores sensibilizados. Y las personas que han sido sensibilizadas tienen una actitud distinta cuando tienen un conflicto. Y los mediadores, cuando fueron atravesados por también esa potenciación que tiene, o esa potencialidad que tiene la mediación, cambian su modo también de relacionarse con el conflicto, hasta en los conflictos prejudiciales. O sea, no es que
Yo estoy No somos un acostumbrado, universo yo aparte. estoy acostumbrado al proceso, a esa cadena que decía antes, ese eslabón más que forma parte de la complementariedad, y soy una especie de taylorismo, ¿no? Una máquina de sacar siempre la producción en serie, la producción en masa y hago siempre lo mismo. No, porque cuanto más le agrego, cuanto más valor agregado tengo, cuanto más conocimiento tengo y mejor práctica llevo adelante y menos daño hago y al mismo tiempo aporto al cambio social, verdaderamente estoy haciendo crecer la sociedad y al mismo tiempo estoy creciendo yo. Y esto pasa. La retroalimentación. Esto pasa, esa Lo que retroalimentación pasa en existe. Lo que pasa en una mediación judicial trasciende la mediación, trasciende esa mediación, tiene una repercusión en los que participan de esa mediación. Digamos, tiene un efecto docente, tiene un efecto docente por parte de quienes participan. Digamos, les estamos mostrando que tienen un camino para resolver los conflictos, además de los conflictos judiciales, en otros órdenes. Y lo estamos viendo nosotros, no es solo que le mostramos, sino que lo vemos. Es como que es un ida y vuelta en realidad, ¿no? Somos partes de esa construcción colectiva, si se quiere. Cuando vos hablas de, me gustó mucho esta expresión tuya de cuando vos hablas de cuando producimos el menor daño posible, o cuando con la práctica producimos el menor daño. Sí, esto está muy estudiado en el mundo entero, sobre todo en el campo de las relaciones internacionales. Cuando vos llevas adelante una intervención, tiene que ser una intervención sin daño. Y estas intervenciones tienen que ver con tres características. Una es maximizar los recursos. La otra es minimizar los riesgos. Y la otra es conocer muchísimo el contexto con el cual estás trabajando. Y conocer el contexto no es solamente que nosotros los mediadores, con que no conozcamos nada de lo que viene aquí, podemos ser facilitadores del diálogo, hacemos fluir la palabra, hacemos una negociación asistida y con eso, conociendo mucho de negociación y sabiendo que ellos van a negociar, nosotros favorecemos a partir de algunos modelos que hemos estudiado el llegar a algún resultado determinado, ya sea un acuerdo, una mejor relación, un cambio de historia, según el modelo que estemos practicando. Digo, va más allá de eso. Si vos conocés el contexto de lo que decía Gustavo, estás produciendo un impacto, esa persona vuelve a su casa y con una actitud distinta, con un impacto en su cultura. Puede cambiar una visión respecto a lo que es la cultura del buen trato. Por eso yo siempre digo, miren, lo mejor que podemos hacer los mediadores, no solo para trabajar y no producir daño, sino también para poder hacer un aporte a la sociedad, es trabajar con los niños, es trabajar en lo que hace a la cultura social de lo colaborativo, de lo que es la pacificación social, de los bienes comunes, de los valores que sustenta la mediación. Yo cuento que una vez estaba en una movilización en España, que era una movilización por la flexibilización laboral, había 2 millones de personas en Madrid, en las calles, y veía carteles por todos lados, pero había 2 carteles que a mí me llamaban la atención. Uno, se va a acabar la paz social, y otro, el diálogo es funcional a la troika financiera internacional. O sea, 2 pilares que yo tenía que eran estructurantes, no estructurales, sino estructurantes, filosóficamente hablando de la mediación, que era la paz social y el diálogo, estaban vituperados por los actores sociales. Entonces digo, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos miran a nosotros los otros? ¿Qué esperan de nosotros los otros? ¿Y qué damos nosotros a partir de lo que esperan y de cómo nos ven? Entonces es ahí donde digo, maximizar los recursos. Y es ahí donde les comento que en una charla previa a empezar esta conversación yo les decía, miren, a mí me sirve mucho haber aprendido mucho en los conflictos macro, conflictos socioambientales, conflictos políticos, sociales, de intervenir en ellos, porque trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Nación, tengo intervención en algunos conflictos concretos que tienen que ver con este tipo de cuestiones, pero para eso me tuve que preparar mucho para el conflicto macro. Digo, todo lo que aprendí en ese campo de lo macro, cuando lo llevo a lo micro me sirve. Y todo lo de lo micro lo tengo que llevar a lo macro. Entonces ese ida y vuelta es necesario también. Ahora, cuando nos resistimos a capacitarnos, o siempre la capacitación gira alrededor de lo mismo, que esto también quiero hablar, porque me parece que es fundamental en cómo nos formamos los mediadores.
¿Qué vamos a buscar en función de qué esperamos nosotros del resultado que tenemos? Si nosotros solo vemos que tenemos dos partes, que tienen un conflicto, que es patrimonial y que decimos, bueno, pónganse de acuerdo, charlan un ratito y firman el acta y nos vamos todos tranquilos, yo cobro los honorarios, si me pagan mal aparte, pero cobro los honorarios y nos vamos todos tranquilos. Eso no fue mediación, eso fue simplemente un acto formal, de rito, que había que traspasarlo y lo pasamos, así como a todos decimos, así como yo juego con lo macro que digo, sí, está lleno de ámbitos participativos que después ninguno es vinculante y la gente se va súper frustrada o se va con un resultado pero no es el resultado esperado. Digo, también nosotros tenemos mecanismos en los cuales sabemos claramente que vienen las partes con algún abogado que quiere salir rápido, entre otras cosas, que nos apura el trabajo, que aparte no cree que esto sirva siquiera, que cree que está perdiendo el tiempo, que es un espacio innecesario dentro de lo que es su... Tenemos mucho por hacer. Claro, bueno, hay mucho para poder hacer docencia también en cuanto a lo que implica este espacio. Hay mucho para generar política pública alrededor de este espacio. Ustedes me decían que hacen mediciones, yo no sé si lograremos tener indicadores, pero si llegáramos a tener indicadores comparativos de cómo es en cada una de las jurisdicciones, y podemos hablar de eso también, eso es hacer un aporte sustancial en la política pública y poder ir e incidir específicamente en cambios de actitud también para las instituciones que están absolutamente creídas que hacen las cosas bien. Pero cuando vos mostrás que otros lo hacen de otro modo, que hay incoherencias, y que esas incoherencias... inconsistencias, claro, ¿no? Dentro del mismo sistema en distintas jurisdicciones. Sí, es importante ver cómo actuamos con el resto de los actores del sistema. Bueno, entonces, ¿cómo articulamos? Exactamente. Y esto tiene que ver con nuestro campo. O sea, el campo de la gestión de conflictos es articulación. Si nosotros logramos llevar nuestro campo a todas nuestras acciones cotidianas, creo que ahí es donde agregamos valor y marcamos la diferencia. Por eso yo los escuchaba a ustedes en este intento de medir, yo digo, ojalá podamos lograr ese tipo de gestión en materia de lo que implica un colegio de abogados, que se toma el trabajo de preguntarle a aquellos que forman parte que hagan aportes dentro de lo que puede llegar a ser su trabajo específico, y que ese aporte después sea un comparativo, y que ese comparativo después pueda tener una trascendencia, se universalice. Esa universalidad implicará en algún momento un cuadro comparativo de cómo está la situación, el estado de situación en toda la provincia, y ese diagnóstico de situación va a servir, insisto, para tener incidencia en cómo están llevando adelante hasta el tema de los honorarios cada una de las cámaras. Entonces, si una cámara está regulando menos que otra y ustedes pudieron lograr mostrar esto, y seguro que se va a tener que equiparar para arriba, nunca para abajo. A mí me parece que esto es sustancial dentro del trabajo de lo que puede llegar a ser, después de tantos años, porque digo, nosotros llevamos 25 años ya, o casi 30 años en el campo de la gestión de conflictos en la Argentina. Sí. En la Argentina. Sí, independientemente de la implementación. Ha cambiado de sus inicios, ha cambiado lo que se nos requiere hoy al mediador, ¿no? Ya no es más ese mediador que era funcional al descomprimir el Poder Judicial. Hoy creo que tenemos otra responsabilidad, más allá de ser parte de un sistema prejudicial. Sí, o de reconocer nuestra función como un eslabón en alguna parte, no quedarnos o no limitarnos solamente, no resignarnos a eso, ¿no? Porque es muy frustrante. Yo les estaba contando lo de Brasil para volver a esto. Y el presidente de la Corte del Superior Tribunal de Justicia de Brasil decía, Brasil es como el imperio de América Latina, ¿no? Eso lo tenemos claro. O sea, desde el punto de vista del poder que tiene Brasil, del desarrollo económico que tiene Brasil, más allá de que gobierne quien gobierne, digo, tiene un poder real, efectivo. Y es más, hablando jurídicamente, la Corte Suprema de Justicia de Brasil es la que más se ha resistido hasta ahora a aceptar a la Corte Interamericana de Justicia como una cuarta instancia, como una instancia superior, en nombre de la soberanía brasileña. Y esto no es bueno, pero es lo que es. Con esto, ¿qué quiero decir? Que
que ellos encontraron que tenían que generar una política pública de la mediación hace 4 o 5 años. Y decía, algo que me parece que tiene que ver con lo que están hablando ustedes. Nosotros somos 210 millones de personas, 215 millones de personas, y tenemos 100 millones de causas. Ahora, si no descomprimimos esto, se nos cae el sistema. Pero la verdad es que despresurizar, abrir los grifos, implica generar todo tipo de sistemas alternativos, decía él. Uno es la probation, otro, y buscaba todos los sistemas alternativos también para el sistema penal, pero ponía en el campo de la gestión constructiva de conflicto mucho interés, porque decía que iba a descomprimir. Pero decía, cuidado, que hay algo que es paradojal. La gente cree cada vez menos en la justicia y cada vez nos trae más temas en la justicia, pero también está segmentado. Los que hacen más uso y abuso del poder judicial son las compañías de seguros y los bancos. Entonces, la desigualdad social también está en tribunales. Y esto de que están las 100 reglas de Brasilia, los sectores vulnerados, no llegan. El acceso a la justicia es relativo. Por eso él planteaba algo que yo coincido desde el punto de vista estructural, es que el campo de la gestión constructiva del conflicto llega a los lugares de los sectores que menos tienen también. Y a veces tenemos que estar lo suficientemente preparados, no solo para trabajar con los sectores vulnerados, o con las personas en situación de vulnerabilidad, sino también para ir a buscar esas voces que se acallaron. Y en este sentido, la sensibilidad frente al conflicto que tenemos que tener los mediadores requiere una capacitación muy, muy específica, muy especial, y cada vez más aguda, más profunda, y aceptar que nos tenemos que seguir formando. Y aceptar que tenemos que traspasar la barrera de lo que implica la estética dominante, que es que hemos sido formados para ser parte del sistema. Porque esa fue la formación que tuvimos. Nos han formado para ser parte del sistema. Ahora, nosotros somos los que en nuestra función tenemos que ser conscientes que tenemos que dar el salto de calidad para ese aporte social que indefectiblemente producimos. Así no nos demos cuenta que lo estamos produciendo, aunque sea prejudicial, así no nos demos cuenta en cada una de nuestras acciones cotidianas, en la vida de nuestro trabajo diario, estamos produciendo cambios. Sí, es muy interesante. Yo creo que en provincia también tenemos una ventaja comparativa en el arranque. Arrancamos mucho más tarde que en otros lugares a nivel prejudicial. Entonces, creo que esto también, ¿no? Que se fue desarrollando un poco la mediación desde otros ámbitos externos a lo prejudicial hasta que se impuso lo prejudicial. Eso creo que es una desventaja y una ventaja por otro lado. Y es que pudimos tener alguna formación un poquito más abierta desde la visión, ¿no? Por eso se hablaba de operadores, me acuerdo cuando de operadores de conflicto y no necesariamente de mediadores prejudiciales. Pero después se volvió a cerrar, es esto que vos decís, cuando se implementa se vuelve a cerrar un poco esto. Y por eso me gustaría conocer un poco tu opinión, cuando vos hablas de capacitación, de capacitarnos no siempre en lo mismo, sino en cosas distintas. Un poco a qué creo que sea a qué te referís, pero me gustaría... No, está bien. Sí, yo creo que hay que incorporar dentro de lo que es, y esto lo estás tratando de hacer el Ministerio de Justicia ahora, hay que incorporar nuevas estructuras de la currícula de la formación de mediación. En esa estructura de la currícula hay que el tema de género, el tema socioambiental, el tema de las ciudades, el tema de lo intercultural, lo indígena, todo esto atraviesa indudablemente nuevas miradas, nuevos enfoques que están perfectamente dentro de lo normativo. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución nos abrió las puertas a todo lo que son los tratados internacionales de los derechos humanos, y que nosotros, yo soy docente de Derecho Internacional de Derechos Humanos, como mediadores tenemos que tener también un lugar dentro de lo que es el control de convencionalidad. Y en ese control de convencionalidad, cuando nosotros no estamos lo suficientemente preparados, nos encontramos que, yo lo digo, lo voy a llevar al campo comunitario para no meterme con lo prejudicial específicamente, para que nadie se sienta tocado. Pero
conversando con algunos mediadores comunitarios me decían que, bueno, en un barrio crítico, bueno, no hay un nombre para llamar a los barrios que despectivamente se les fueron poniendo nombres, empezaron por villas, siguieron por asentamientos, todo tipo de nombre, es un barrio, para no seguir reproduciendo la estigmatización, es un barrio. Bueno, pero en esos lugares que ya son los últimos lugares donde teóricamente vivís antes de ir a vivir a cualquier lado, si hay un desalojo, y en ese desalojo debería estar dos partes, el que teóricamente es el que posee esa propiedad, vaya a saber cómo, pero la posee, y el que está en situación de inquilino, digo porque aparecieron los inquilinatos dentro de estos barrios, y los dueños de los inquilinatos tienen pocos papeles, pero son dueños de los inquilinatos, y a veces se redistribuyen el poder con este tipo de lógicas de inquilinatos. Si tienen que hacer un desalojo o algo por el estilo, el Estado tiene que estar presente. Pero el Estado tiene que estar presente no porque las partes solas por la autonomía de la voluntad no puedan, sino porque simplemente forma parte del derecho internacional de derechos humanos, como garante de los derechos humanos. En el último eslabón de la vivienda, vos como mediador tenés que llamar al Estado, y los mediadores no llaman al Estado, juntan a las partes y median. Y vos decís, bueno, ¿será que no aprendieron todavía cosas que tienen que aprender? Por eso, derechos humanos tienen que aprender los mediadores en la currícula. Y es ahí donde vienen las 100 reglas de Brasilia, las convenciones para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, lo que implica la misma convencionalidad en todo lo que es la materia de principios básicos que está estructurando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, esto tiene que estar en la currícula de la formación. Y no parte estaba, de la transversalidad, claro, que tiene nuestra actividad. Pero no hay duda, no hay duda. Entonces digo, en lo socioambiental, los actores tienen que ser escuchados. En lo indígena, por el acuerdo de Escazú, en lo indígena, el convenio 169 del OIT, digo, esto tiene que estar. Y sin embargo, se cumplen los ritos, se cumplen las funciones, los mediadores juntamos las partes y nos vamos tranquilos a casa. Y la pregunta es, ¿hemos sido parte del control de convencionalidad? No. ¿Y saben qué es nuestro rol también? Generalmente no. No digo que esté mal ni que esté bien, digo, esto tiene que ser enseñado. Pero al mismo tiempo, sí, nos muestra las oportunidades de otros campos. Sí. No solo garantiza nuestro trabajo en la mesa, sino que nos muestra que hay campos en los cuales tenemos mucho por hacer, mucho por desarrollar. Nos tenemos que capacitar, pero son campos que están disponibles para el escenario de la mediación. Sí, y tener claro que no siempre nos van a invitar a los campos, que entonces es bueno también, abrir las puertas, claro, tenemos que ir a pedir permiso. Buenas, acá estoy, vengo a colaborar. O a la escuela del barrio, tocarle timbre, decirle al rector o al director o a la directora de la escuela, miren, nosotros podemos enseñar mediación a los chicos, podemos hacer mediación entre pares, podemos hacer un proyecto juntos, por más que digan, no, acá no hay conflicto, viste que a veces te dice, acá no tenemos ningún conflicto. Bueno, pero es un cambio de cultura lo que nosotros traemos. Pasar no de la mirada de lo litigioso, sino de la mirada de la confrontación a la mirada de la colaboración. No es un paso pequeño, al contrario, ¿no? Es un gran paso que se está necesitando. Sí, por eso fíjense que yo les decía que en la currícula el tema de la interculturalidad tiene que estar, porque el tema de la discriminación está como parte de... Claro, que no, estas barreras de invisibilidad que nos ponemos los unos y los otros, este modo de tratarnos, la cultura del buen trato, bueno, todo eso... Con la potencialidad, digamos, con la aceleración que ha tenido en nuestras sociedades, la migración, las distintas migraciones internas e internacionales, la globalización, todo esto ha generado que lo que antes decíamos intercultural era yo siempre lo cuento en mis clases de negociación, uno decía, bueno, una negociación intercultural, hasta que yo negocie con los chinos, No, estamos hablando de que la interculturalidad forma parte de nuestra cultura actual. Hoy nuestra cultura es la interculturalidad, ¿no? Sí, y también hay un discurso del odio y también hay un discurso de la cancelación del otro y también prolifera, entre otras tantas cosas, esto de la maximización de lo discursivo para poder denostar a la otra persona. Y digo, eso que se está transmitiendo de arriba hacia abajo como una cultura, tiene que tener
un mundo contrafáctico en nosotros, por lo menos, como una actitud social. Y digo, si nosotros pudiéramos tomar conciencia que ese es nuestro lugar, claro, que ese es nuestro lugar también. Y que tiene que ver, para eso abrazamos la mediación, no solo para hacerle funcionar al sistema, sino para hacerle funcionar a las personas. Me encantó. Es para lo que uno abraza la mediación. Y sí, para eso llegamos a este lugar. Y muchos de nosotros llegamos sin sacarnos el sombrero de ser abogados, ¿eh? Sí, porque no hace falta dejar de ser abogado para ser mediador. Digo, es mi caso, digo, yo sigo siendo abogado, sigo estudiando Derecho. Sos un nuevo doctor. Sí. Sos un nuevo, un hombre grande que después de muchos años, un nuevo doctor. Pero digo, sigo estudiando Derecho, sigo enseñando Derecho, me gusta el Derecho, no me fui del Derecho por hablar y trabajar con el mundo de la mediación. Pero creo que se complementan perfectamente, como puede complementarlo un psicólogo, como puede complementarlo cualquier otro tipo de profesional. Y hay un mundo de alianzas posibles entre los mediadores y los abogados en pos de estos objetivos de aportar a la sociedad, porque el abogado no está ajeno de todo esto, sí. El abogado es parte de esta situación también. Sí, y dentro de este dispositivo, también el abogado que se acostumbra, que ve, que entiende que este es un camino, de ser un detractor inicial pasa a ser un acompañante, un colaborador o a veces fundamental del sistema. Sí, no hay duda. Me ha pasado con muchos amigos que cuando empezamos con esto me decían, ¿a eso te vas a dedicar? ¿A esa pavada te vas a dedicar? Sí, también. Me voy a permitir total, son colegas y estamos entre colegas. Totalmente. Una vez yo estaba en la defensoría, era defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y me llama el director del registro civil y me dice, Alejandro, ¿vos seguís dedicándote a la boludez esa de la mediación? Sí, le digo, sí. Dice, mirá, acá tengo un abogado que me quiere registrar un divorcio que hizo en su estudio. ¿Esto hacen ustedes los mediadores? Digo, a ver. Que un abogado no haya aprendido la facultad de Derecho no es culpa de los mediadores. Entonces no es culpa de los mediadores. No le echen la culpa a los mediadores que ese abogado en la facultad de Derecho no aprendió que esto lo tiene que hacer la justicia. Digo, para dejar claro también, porque también hacen uso y abuso algunos que estiman que los mediadores vienen flojos de papeles en Derecho. Claro. ¿Sí? Y que también ese prejuicio hay que contrarrestarlo y me parece que esto tiene que ver con el mundo de la formación. Sí. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo desde la formación que tenemos los suficientes elementos como para maximizar los recursos, minimizar los riesgos, conocer el contexto y al mismo tiempo mostrar que tenemos elementos como para poder discutir estas cosas. ¿No? Que sabemos de lo que hablamos. Que sabemos de lo que hablamos. No es solamente un trámite, no es solo un trámite. Bueno, nosotros te vamos a comprometer para seguir invitándote a San Isidro. La verdad que creo que tenemos mucho por trabajar, muchos campos, mucho futuro. Creo que la mediación, la gestión de los conflictos tiene mucho futuro, porque tenemos, como decías vos, con la pandemia, no solo con la pandemia, esto ha ido profundizando, poniendo en evidencia. Yo creo que es así, que no se ha disuelto las cosas, al contrario. Así que bueno, te vamos a comprometer para en un futuro cercano poder con mucho gusto, me encantaría venir y conversar con los colegas. Sí, las colegas. Nos interesa mejorar el campo prejudicial y ampliar nuestra mirada hacia otros campos. Ver cómo nos desarrollamos ahí, cómo honramos este compromiso de que hablamos y ver cómo abrazar la mediación en otras áreas nos permite, como decías vos, esto macro, micro, macro, ¿no? Sí, esto de que todo lo que nos va transformando a nosotros mismos también en nuestro quehacer nos permite acompañar en otras transformaciones. Sí, y utilizar la mayor cantidad de metodologías posibles en cada uno. Claro, el caso comanda, digo yo. El caso comanda. Eso me gustó, el caso comanda. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.